genética que ya tenemos, caracteres fenotípicos con variación continua, introducción a la genética de población y frecuencia genotípica y higiénica. Y vamos a ver esto lo más rápido posible porque en el fondo, como ya tenemos la prueba la próxima semana, perdimos una clase. Entonces se reestructuró el calendario y yo les hice llegar las fechas nuevas. No me acuerdo qué es lo que sigue para más adelante, pero sí se reestructuró todo, lo cual implica cambio de ritmo, lamentable, pero bueno. Eso también aplica a la dificultad. Definir los conceptos entonces generales de genética que explican los mecanismos de transmisión hereditaria, relacionar los mecanismos biológicos que modifican la composición genética de la población, sus implicancias, identificar y explicar la variación, eso ya lo hemos visto antes, cualitativo, cuantitativo, pero ahora sí lo vamos a ver más de lo que es cuantitativo, también vamos a ir entrando en ese tema. Aplicar los conceptos relacionados con genética mendeliana, pero ahora en la parte más de mejoramiento genético, entonces nos vamos pasando a población. Desarrollar e interpretar ejercicios, integrar los conocimientos de habilidades aprendidas. Este curso bien, ¿no es cierto? El curso de abajo se lo saltó, lamentablemente. Los ABP sí cuentan para todos iguales, eso no varía. La genética cualitativa versus la genética cuantitativa. Esto es lo primero que hay que demostrar, la diferencia de las características que estamos evaluando. Lo que nosotros variamos, lo que nosotros hablamos es de esto. ¿Quién me da una definición de esa palabra? ¿Qué es lo que es esa palabra? ¿Qué significa? Ejemplo, cualquier cosa. Distintas posibilidades. ¿Ya? Distintas posibilidades, ¿qué más? Posible resultado. ¿Qué más? Consecuencias. Consecuencias. Como distintas. Que algo puede ser distinta. ¿Ya? Bueno. Si yo quiero, si ustedes necesitan medir algo, ¿necesitan distintas cosas o basta con una sola cosa? Se necesita de distintas cosas. Distintas cosas. Y a eso se le denomina, ¿qué es lo que significa esto? Distintas cosas en el fondo. Eso fue lo que me dijeron ustedes, distintas cosas. Pero también significan cosas que puede ser la misma cosa, pero que cambian en el tiempo, por ejemplo. ¿No es cierto? Una variable es algo que yo voy a medir con respecto a algo, un resultado que me interesa. Y acá vamos a hablar de variables que pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las variables cualitativas, hablamos de caracteres de clase. ¿Qué es lo que son los caracteres de clase? ¿Quién sabe lo que son los caracteres? Todo esto ustedes ya lo vieron, esto es repaso. Tuvieron bioestadística. ¿Qué es lo que son caracteres de clase? ¿A qué les suena? Por ejemplo, denme un ejemplo de algo así, cualquier cosa, que sea como un carácter de clase o una clase de algo. ¿Qué podría ser? Algo que no se enumera. Algo que no se enumera, exacto. ¿Como qué podría ser, por ejemplo? Como algún rasgo. ¿Ya? ¿Ejemplo? ¿Qué rasgo? Color. ¿Color de ojo? Color, pelaje. Podríamos decir pelaje oscuro, pelaje claro. Esas son dos clases, ¿verdad? Y no hay, si no hay intermedio, podríamos separarlos en dos grupos. Esos son caracteres de clase. Entonces hablamos de variación discontinua. La variación discontinua es cuando estas clases son súper claras. Y eso lo vimos en Mendel. Semillas amarillas, semillas verdes. Dos clases. ¿Verdad? Separables. Ahora sí se podrían cuantificar, porque uno podría decir cuántas amarillas hay, cuántas verdes hay, pero hay dos clases claramente. ¿Sí? Efectos patentes de un solo gen. Generalmente cuando observamos esas clases súper claras y que tienen variación discontinua, como amarillo-verde en Mendel, hablamos de un solo gen. Lamentablemente no toda la vida es un solo gen. La mayoría de las características tienen, o muchas características, están influenciadas por más de un gen, y por eso es tan difícil a veces. Uno dice, pero yo ¿cómo modifico y quiero ser más alto? Modifiquemos el gen para la altura, pero no hay un gen para la altura, hay varios. Entonces al final, ¿cuál de todos modifico? ¿Cuál es el que tiene más impacto? Ahí descubrimos el gen de la miostatina, que era crecimiento muscular, por ejemplo. Por eso no era estatura, era crecimiento muscular, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de que un gen tiene un efecto,
Hablamos de genes mayores. Se estudia como lo hizo Mendel, apareamientos individuales. Mendel cruzaba una planta con otra, veía la progenie. Y se estudia la progenie y se hace análisis con cálculos de proporciones. Proporción 3:1, proporción 1:2:1, 9:3:3, son proporciones. ¿Ya? Y se hace relación. Y aquí dice, son características cualitativas, son aquellos que pueden describirse. Y aquí está el color de ojo, el sexo, uno puede ser macho y hembra. Hay dos clases claras, ¿verdad? La configuración de las escamas, son los más fáciles de observar porque cada individuo pertenece a una u otra categoría discreta, descriptiva y singular. ¿Ya? En humanos, aquí uno puede entrar en subclases también porque hay un componente sociológico de comportamiento, pero uno también puede separar por clase, ¿verdad? Podríamos decir pelo corto, pelo largo, dos clases, y así. Genética cuantitativa es todo un área de la genética que hay que hacer. Este es el curso que más, tal vez, o sea, no el curso que más se les aplica, pero el que ustedes podrían sacarle mucho provecho como veterinarios, porque se conecta directamente con el mejoramiento animal, productivo, etc. Pero para eso hay que hacer un curso completo de esto, porque requiere un análisis diferente a esto. De partida son caracteres de grado, o sea, ya no tenemos como dos clases, pelo largo, pelo corto, sino que están los pelo largo, pelo corto, el pelo intermedio, la melena, el pelo rizado, y me empiezan a entrar todas las clases. Entonces tengo un abanico de posibilidades, tengo un arco iris de colores, no sé, ¿ya? No tengo dos colores, sino que tengo todo el espectro, un espectro, esa era la palabra que andaba buscando. Variación continua, por lo tanto. Las determinaciones fenotípicas muestran un espectro o gama. Las características de clase se ven así: alto, no bajo, alto. En cambio, una variación que es continua se ve más así. Entonces, en donde hay individuos muy altos, aquí están los más altos, pero aquí también hay individuos muy bajos. Aquí hay un promedio, y aquí hay individuos que están como, este es bajo, pero no es tan bajo como ese, es más alto. En cambio, aquí están todos los bajos más o menos, también hay individuos muy chicos, pero tienen un promedio que más o menos se mantiene muy cercano a todos los individuos a ese promedio. ¿Se entiende? Esto lo podríamos ver con una lupa y veríamos algo así. Donde también hay una curva así, pero hay dos clases muy claras. En cambio, aquí hay un espectro mucho más amplio. Las determinaciones fenotípicas muestran este espectro y el control es poligénico. Son muchos genes que contribuyen a la característica. Los efectos de genes individuales no son detectables, son muy difíciles de detectar. Y se habla de genes menores, ¿ya? Porque cada gen aporta como chiquitito, aporta al resultado final. Se estudian poblaciones y todo tipo de cruzamiento. Entonces ya no veo solamente una pareja y los hijos, sino que analizo una población en general. Y el análisis es estadístico, porque ya no me sirven las proporciones así como propiamente tal, sino que tengo que hacer modelamiento. Por eso ustedes tienen también bioestadística antes. Entonces hacen cálculo aproximado. Acá tenemos continuo o cuantitativo, son aquellos que muestran una distribución continua de los fenotipos, por lo tanto no existe una única clasificación. Y se agrupan valores en clases establecidas arbitrariamente según la unidad que ustedes escogen. Entonces esto es la primera repaso de estadística. ¿Qué es lo que es una muestra? Si yo les pregunto, saquen una muestra de los estudiantes de la UDLA de veterinaria, ¿qué lo querían? Para medir, ¿qué podemos medir? Compromiso. Medamos compromiso. Ya, ¿cómo lo hacen? Seleccionan un curso ¿A un curso? Eso podría ser, ¿no es cierto? que muestra el pequeño, el grande. Ahora pensémoslo van al campo y les dicen, oye, ¿saben qué? Queremos medir la producción de leche de las vacas. Tengo 3.000 ejemplares. ¿Pueden medirlos todos? No. Tienen que sacar una muestra. ¿Cómo sacan la muestra? ¿Cómo eligen la muestra? Al azar. Vamos y escogemos por aquí, al azar. ¿Y por qué tiene que ser al azar? ¿Cuál es la razón de que sea al azar? Porque eso, claro, eso es lo que es correcto, es al azar, pero ¿por qué? Puede haber variaciones. ¿Y por qué tengo que escoger al azar? Yo siempre saco el ejemplo de la distribución económica. Chile, si yo les digo que Chile, la persona promedio en Chile gana 7 millones de pesos, ¿me creen? ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Ah? Porque no todos ganan.
yo estoy diciendo el promedio. 7 millones. Suena bueno Chile, ¿eh? Vamos a ir a Chile. ¿A dónde dice mi estudio? Ustedes preguntarían, ¿de dónde sacaste esa data? Porque esa es la pregunta que tendrían que hacer. ¿De dónde sacaste ese valor? ¿A dónde creen que lo saqué? ¿A dónde dice el estudio? Te digan. De las personas que tienen mejor situación económica. Exacto. Lo habría sacado de, no sé, ¿qué comuna no es muy rica? Acá. Para que después no me acusen, porque me están grabando más. Para que después no me acusen de que yo soy discriminador. ¿Qué comuna no es muy pudiente, según ustedes? Puente Alto. Puente Alto. ¿Lo habría sacado Puente Alto la muestra? No. No, ¿de dónde la saqué? De Vitacura, Las Y Condes. más arriba todavía. Entonces, esa no es una muestra al azar. La saqué de una comuna que tiene muy alto ingreso y muy conveniente porque muestra una muy buena figura del país. No sé si han ido para arriba a dar una vuelta por allá. Los paraderos de micro y todo. Es Europa. Es que yo vivo De allá. verdad. Se ve súper bien. Uno se siente feliz así. Pero te vas para otro lado y la cuestión no es así. Entonces tendría que ser al azar la muestra. Y para hacer una muestra al azar yo tengo que preocuparme de sacar individuos de todas las comunas. Así. Y si saco los puros hombres, será igual, me saldrá igual el valor económico, ganar lo mismo los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces también tendría que tener tantos hombres y tantas mujeres. ¿Y será lo mismo la edad? No, tampoco. Entonces también tengo que tener tengo que tener la posibilidad de ser al azar. Significa que cualquier individuo puede ser escogido. Y ese individuo representa a la población, por lo tanto representa a la población. ¿Sí? Si no es al azar, yo tengo un sesgo. Esa palabra tienen que conocerla, porque sesgo es cuando yo tengo una población que en realidad yo estoy cargando la mano. Esto pasa mucho en estudios, cuando tú te hacen comparar, por ejemplo, alimentos. ¿Qué alimento es mejor? ¿El alimento A o el alimento B? Y tiene ahí un estudiante haciendo los experimentos y un estudiante alimenta más a unos con el A que con el B, para que estén más gorditos. Ah, el A es mejor. No es mejor, comieron más, no. Entonces tiene que ser todo al azar, ¿ya? Yo no tengo que saber qué alimento es cuál, porque si no cometo errores de escoger, ¿verdad? Entonces acá solo poblaciones de individuos observamos su efecto y por lo tanto yo cuando tengo poblaciones de individuos yo puedo observar el efecto de este tipo de características. Entonces acá dice, para tomar decisiones, explicar condiciones regulares y irregulares de algún fenómeno de forma aleatoria, yo voy a tener que, ¿no es cierto?, escoger muestras para poder estudiar esa población, porque no puedo estudiar la población entera. Y acá dice los genes que no pueden ser vistos con facilidad, ¿ya?, lo vamos a observar en las poblaciones. Por ejemplo, fertilidad. La fertilidad yo no la puedo observar en un individuo, porque a lo mejor ese individuo es muy fértil o muy poco fértil, pero es un individuo. ¿Qué pasa con toda la población de una región? A lo mejor hay un factor meteorológico que afecta la fertilidad, etc. ¿Ya? Entonces acá tenemos la diferencia entre individuos que requieren de este instrumento. Entonces, población es la totalidad de individuos de los elementos del grupo particular que se estudia, y nosotros vamos a sacar una muestra que va a ser al azar de esa población. Aquí están los ejemplos que ustedes ya dijeron. Esa muestra tiene que ser representativa, y la única manera de que sea representativa es que sea al azar, porque así todos los individuos tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Por ejemplo, muestra, acá dijeron un curso de la UDLA para mirar a todos los estudiantes veterinarios. Todas las empresas de constructoras de Santiago, podemos escoger solo las empresas, un subconjunto de empresas que registradas un año en particular. Eso es una muestra de todas las empresas, y así sucesivamente. Todos los estudiantes de la carrera, hasta ya lo dijeron, todos los clientes de una empresa telefónica que adquirieron un producto entre marzo y junio del 2022, 120 clientes de una empresa que están en ese rango, pero no los pueden ver a todos, es imposible. Entonces esta tabla es súper importante porque resume todo, y hay un ejemplo más adelante. Dice así: las variables cualitativas son aquellas que expresan características o cualidades, y no puede ser medida con números. Depende, en realidad. Pero sí, las variables cualitativas son características. Recién dijeron los ojos. Color de ojo, o es azul o es café, ¿verdad? Entonces tengo dos características. Pero pueden ser ordinales o nominales estas características cualitativas. ¿Y qué significan estas dos palabras? Que ustedes ya las vieron hace tiempo atrás. Ordinal es cuando presenta valores, no numéricos, pero hay valores, ¿no es cierto? Pero existe un orden.
Y este es el clásico ejemplo de, ahora tuvimos el Mundial de Atletismo, Martina Bay salió segunda en su carrera, no salió primera, salió segunda, que es muy buen puesto, tampoco salió tercera, salió segunda, y no salió cuarta, salió segunda. Ahí hay un orden establecido. No da lo mismo salir primero que salir segundo o salir tercero. ¿Sí? En cambio, una nominal, el orden da lo mismo. Por ejemplo, aquí tienen presenta valores no numéricos, pero no existe un orden. Por ejemplo, el que yo diga, sí, el típico ejemplo que dan cuando uno te encuesta y le dicen usted es hombre o mujer. Hay la encuesta, no sé si han visto que salen, bueno, ahora es como que se desplaza para abajo una lista grande de varias posibilidades, pero como que antes preguntaban dos características, hombre o mujer. Da lo mismo si te preguntan es mujer o hombre o mujer, no afecta el resultado. Quien pasa primero da lo mismo, ¿verdad? Ahí no hay un orden. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso ordinario, una encuesta, la encuesta de satisfacción, del número 0 al 5. No es lo mismo poner un 0 que poner un 5, ¿verdad? Entonces el orden importa. Pero, por ejemplo, si te preguntan usted, soltero o casado, da lo mismo si es casado o soltero o casado. ¿Está clara esta diferencia, verdad? Cuantitativas, entonces, tenemos de dos tipos. Y esto es lo que yo mencionaba, que cualitativas es una característica, pero cuantitativas pueden ser discretas. O sea, yo puedo hablar de colores de ojo, ¿no es cierto? Pero puedo decir hay 20 individuos con color de ojo azul y 20 individuos con color, o iniciar individuos con un ojo de color café. Entonces sí le puedo dar un número, pero son discretas. Hay dos clases. Hay clases, aquí usábamos el chico cuadrado, ¿se acuerdan? Porque habían clases, ¿verdad? Habían clases características que yo podía evaluar. No me acuerdo en la prueba qué clase era, pero era como alto y chico, gordo y flaco. Dos clases. ¿Sí? Pero también hay características continuas en donde aquella que puede asumir un número incontable de valores. Por ejemplo, el peso. Uno puede pesar en la mañana 70 kilos, o no sé cuánto pesarán, pero pongamos un ejemplo, 70 kilos, y después en la noche se pesan de nuevo y pesan 72. Y es como, oh, subí de peso. Y después se pesan al otro día en la mañana y son de nuevo 70 kilos. Y hay una varianza, y varía el valor, pero también hay un rango. Puede ser 70,1, puede ser 70,15, puede ser 70,153, puede ser 70,15555. Hay miles de números detrás de la coma. ¿Sí? Mientras más preciso, más números tengo. Eso es una característica continua, que no termina nunca, no hay un número cerrado. Aquí pueden haber números cerrados, por ejemplo. Cuando yo digo, no sé, ¿cuántos hijos tuvieron? 5 hijos. No tuvieron 5 hijos y medio. Ni tampoco 5 hijos 3/4. O 5 o 6. No podéis tener un medio hijo. ¿Ya? En cambio, en continuo sí podrías tener medios. Esa es la idea. Pregunta hasta el minuto. Voy a repaso, pero si no tienes que... Aquí están los ejemplos más claros. Ordinales, lo que ya mencioné, las medallas, en lo clásico. Nominales, estado civil, soltero, casado, divorciado o viudo. Ahí hay varias clases, pero da lo mismo el orden que yo haga la encuesta. No altera si yo pongo los viudos primero y los casados después, da lo mismo. Aquí sí, no da lo mismo. No da lo mismo ser tercero o primero, hay gran diferencia. Las discretas, número de hijos en una familia. Como lo mencioné recién, no puedes tener medio hijos. Acá pusieron otro, después libros que se venden. No podéis vender como un tipo que diga, no, yo vendí 3 libros y medio. No, pues como lo partiste por la mitad. Son 3 libros o 4 libros. Pero sí, por ejemplo, el peso es una variable continua. La estatura es una variable continua. Todas esas cosas que yo pueda medir se pueden transformar de variables continuas. ¿Ya? Tiempo que demora la pizza, el tiempo también. Ojo que en estadística, me imagino que ustedes se preguntarán, ¿podemos hacer clasificaciones discretas y continuas a la vez? ¿Se puede transformar una en otra o no? ¿Creen ustedes? No sé, pues díganme. ¿Qué creen? ¿Se podrá una variable convertirse en otra? ¿Una continua en una discreta? ¿Podemos hacer una variable continua y transformarla en clase? ¿Sí o no?
¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿O pasamos de largo? ¿Sí o no? Y después lo preguntamos. No tenía un profe de cálculo, de álgebra que era así. Todo lo que tú tenías dudas te lo preguntabas en la prueba. Le preguntabas algo, tengo duda en esto. Ah, qué interesante. En la prueba. En serio. Para que vean cómo era la cosa. Entonces no preguntabas nada. Te quedáis con la pregunta, ¿no? Ya, pues sí o no. Piensa en un ejemplo, ¿eh? Por aquí. ¿Se puede transformar una variable continua en una discreta? ¿Verdadero o falso? Eso lo podríamos probar. ¿Verdadero o falso? Justifique. ¿Por qué sí, por qué no? Ya, pues, yo no le puedo dar la respuesta. Si no se tiran a la piscina, no está acá, así que puedo pasar de largo. Allá dice que sí. ¿Por qué? Ya, pues, me tienen que argumentar, pues no porque sí. Escuché una voz que me dice que ayer vi El Conjuro. No es la del cine, otra más antigua. Acompañando a alguien que quería ver El Conjuro. ¿Él le dan susto a esas películas, no? Tampoco. Es como que siempre veo que el demonio es súper poderoso en esas películas y como que no matas lo suficientemente rápido, más rápido John Wick. ¿Es verdad? Más efectivo. Con el tiempo. Pero la discreta. Ya. ¿Sí o no? Acá dijeron que sí, pero no supo por qué. Yo creo que no. También. ¿Por qué se podría cambiar? ¿A dónde han visto eso? ¿Lo han visto, no? No, yo estoy preguntando. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Por qué no? Es que es difícil que el tiempo se vuelva discreto, ¿o no? O sea, como que... Es difícil que el tiempo se vuelva discreto. Per se, no se puede volver discreto, pero si ustedes usan la lógica, sí podrían hacer clases, ¿o no? Por ejemplo, el peso. El peso es continuo, ¿verdad? Sí. Pero yo puedo hacer 3 grupos. Normal, obeso, o sobrepeso, obeso. ¿Sí o no? Y puedo decir, el rango es de tal peso a tal peso. Eso es continuo. Claro. Pero después yo tengo 3 clases. Y las puedo, en el fondo, trabajar como clase. Entonces las variables pueden transformarse. Y esto de transformar variables es muy útil para los análisis. Porque hay veces que tú graficas las variables y te da un gráfico muy difícil, que no lo entiendes. Entonces tú transformas la variable. Y ahí entran las matemáticas. ¿Qué transformaciones necesitamos? Por ejemplo, esto no va a entrar en la prueba, pero es importante inclusionar. Por ejemplo, yo tengo una variable que podría ser, no sé, los números 70, 60, 30, y no me dan en un gráfico que no puedo interpretar. Yo podría entonces cambiar la variable y poner así. No estoy cambiando la matemática, ¿no? Pero cambio los números. O puedo aplicarle el logaritmo a esas variables. Entonces cambio la escala. Y uno puede jugar con las variables. Entonces no son inamovibles, pero siempre las continuas son continuas. Pero yo sí podría agruparlas en discreta. ¿Se entiende? Ahora yo no puedo transformar los hijos en una variable continua, porque no puedo tener medios hijos. ¿Se entiende? Es un poco eso lo que uno puede hacer. Lamentablemente para la parte de ustedes, las variables cuantitativas son muy apreciadas en el mundo en el cual ustedes se desenvuelven. Silencio. Por ejemplo, tenemos que hay muchos genes poligénicos, o sea, genes menores, que tienen un efecto pequeño y acumulativo. Acá dice, por ejemplo, esto de algunas veces por genes de efecto mayor, tenemos losis. ¿Qué es lo que era losis? Eso entra en la prueba. Conjunto de locus. La ubicación, pero de uno, no, de varios, en el plural, ¿verdad? Tenemos varios genes, por eso varios genes, que tienen rasgos cualitativos y se llaman QTL, Quantitative Traces Losses, en donde tú tienes varios genes, así se llama. Tienen que hablar inglés también, pues si van a trabajar en el área, eso les va a dar ventaja.
La expresión del carácter es determinado en menor o menor grado por el ambiente. El ambiente afecta. Tres tipos. Tenemos continuo, merístico y umbral. El continuo puede tomar cualquier valor entre dos extremos. El merístico tiene números enteros, medido siempre en números enteros. Y el umbral se encuentra presente o ausente. Eso es como las típicas, cuando les pasa como un cuestionario, ¿está o no está? El PCR que ustedes hacían para el COVID decía negativo o positivo. Es un umbral. ¿Qué cosas características típicas? Por ejemplo, en cerdos tenemos cuántos días se demora en alcanzar el peso. Es una variable súper interesante, porque mientras menos días, más barato me sale la crianza, más gano plata también, porque llevo más rápido el resultado. Pero eso está determinado por varios genes, no uno. El espesor de la grasa dorsal, yo me imagino que mientras menos grasa es mejor. Eso también lo determinan varios genes. Las libras de carne magra, número de crías vivas, que tenga un reproductor y que tengan mientras más hijos mejor, qué sé yo, peso de la camada, que nazcan y no salgan puros chanchitos enanos, sino que sean todos más o menos gorditos. Los pollos o las gallinas, producción de huevos que eclosionan, que nacen, fertilidad, tasa de crecimiento, eficiencia de conversión. ¿Se acordaban lo que era eficiencia de conversión? ¿No? ¿Sí? Nunca lo han escuchado. Eso es cuando a ti te dan, bueno, no a ti, pero al pollo le das alimento y con el mínimo alimento alcanza el mejor crecimiento. Entonces esa es la tasa de conversión. Es capaz de convertir muy eficientemente su alimento. Absorber realmente los nutrientes, o sea, lo hace, esa es como la eficiencia de conversión alimenticia. Hay una fórmula que calcula eso, ya no me acuerdo yo. Rasgos de producción de carne. En las truchas, peso del cuerpo, color del músculo, porcentaje de grasa, resistencia genética a enfermedades, y hay otros rasgos como fertilidad, altura, ¿ya? Etc. Los discontinuos, en cambio, tenemos variabilidad muy elevada y puede estar influenciada por factores externos. Es discontinuo cuando el carácter se expresa claramente como diferente, determinado en forma genética y no puede sufrir ninguna alteración durante la vida del individuo. Entonces acá tenemos que es discontinuo cuando la característica que estamos analizando es siempre así y no varía. Y ahí te ponen el ejemplo de la huella digital. La huella digital es como que te la ponen en el ¿cómo se llama? El carnet de identidad. ¿Por qué no cambia? Se supone que siempre se mantiene igual, la misma. ¿Qué más no cambia? Los grupos sanguíneos. Uno siempre es el grupo que nació. No es como que a mitad de vida, como que voy a cambiar el grupo A. Porque mi pareja es A. Yo también quiero ser A. Y no pasa. Que te haces transfusión y te morís. ¿Ya? Entonces esto tampoco cambia. Los colores de ojos, tampoco. Por mucho cloro que uno se echa, hay que no tener los ojos azules, tampoco te van a quedar los ojos azules. Hay que quedar ciego, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esas son características de ese tipo. La variación continua, tenemos que la variación genética se manifiesta en la variación de aquellas características físicas que pueden medirse en una escala continua. Ya tenemos el gráfico acá, que es el mismo que yo dije aquí. Los rasgos pueden ser cuantificados. Hay dos o más genes generalmente que están influenciando, o sea, dos mínimos, pero hay más genes que están influenciando y por lo tanto son poligénicos, son genes menores. Cada locus puede estar ocupado por un alelo aditivo, o sea, se supone que cada alelo contribuye de alguna manera, ¿ya? Entonces, nosotros asumimos que la contribución es igual, no necesariamente es igual, pero uno asume eso para poder calcular qué genotipo es el que más conviene tener, ¿ya? Entonces, y hay también alelos no aditivos que no contribuyen. ¿Qué se refiere a esto? Si yo tengo este individuo así, ese individuo, vamos a imaginar que todos los alelos dominantes contribuyen al peso. Son tres genes distintos, en tres cromosomas diferentes. ¿Ya? O a lo mejor están en el mismo cromosoma, no sé. Y estos contribuyen, cuando es dominante, contribuye con 2 unidades de color. Este individuo tiene, por cada alelo, tiene 2 unidades. 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No es cierto? Tenemos 2 por 2, 4, o sumemos. 4, ¿no es cierto? Tenemos 12 colores. ¿Verdad? En total. 12 unidades de color. Del huevo. Huevo con color. ¿Qué pasa con este genotipo? Pensando que este contribuye con 1 unidad de color. La mitad. O a lo mejor no contribuye, porque es recesivo. Pongamos que no contribuye. ¿Qué color, ¿cuántas unidades de color va a tener ese huevo? ¿Va a ser igual de coloradito?
¿Cuánto va a tener? 8. Va a tener 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades de color. ¿Qué genotipo es el que te interesa tener a ti? El de color, el de más arriba. Entonces tú ya sabes qué genotipo te importa. Y cuando estás haciendo mejoramiento genético, tú vas por esa gallina que tiene ese genotipo. ¿Sí? Y si tú tienes una que es muy de otro genotipo, tú más o menos sabes cuánto está contribuyendo. Entonces por eso todos los alelos contribuyen por igual, y en este caso hay alelos que también pueden que no contribuyen. O que contribuyen una base. A lo mejor este individuo así tiene 3 unidades de color, por poner un ejemplo. Entonces tú sabes, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No es cierto? Tienes 6, eso sería 3 dividido en 6, y eso es las unidades de color que cada alelo pequeño contribuye. Y así tú lo calculas. La contribución entonces de cada alelo aditivo al fenotipo es aproximadamente equivalente, y juntos los alelos aditivos dan lugar a gran variación genotípica, porque dependiendo de las combinaciones que yo tenga, esos solo 3 genes, son 3 genes que puse, yo voy a tener distintas opciones, distintas unidades de color, y por lo tanto voy a tener un espectro de colores. Unos que tienen 6, otros que tienen 8, otros que tienen 5, qué sé yo. Se utilizan métodos estadísticos para analizar los datos de genes poligénicos. Utilizamos datos a partir de una muestra, esto es importante, de una población, no de individuos. En un individuo yo puedo analizar la progenie directamente y calcular proporciones. Pero para estudiar estas características yo necesito analizar a muchos individuos, muchas cruzas, por lo tanto veo poblaciones. Y por eso esta unidad vamos a ver genética de población. Existen varias medidas de tendencia central que ustedes conocen, que son las medidas de dispersión, distribuciones bidimensionales, de tendencia central, modelos estadísticos que son útiles para esto. Y dentro de los más utilizados están la media, la varianza, la desviación estándar, la covarianza, los coeficientes de correlación, de regresión, y los modelos como fijos, aleatorios, mixtos y anidados. Son súper útiles esos modelos. Los más útiles creo para ustedes en este caso son estos aleatorios o mixtos, pero no los vamos a ver en este curso, pero los pueden buscar. Yo les voy a decir cómo funciona, pero no hay cálculos de eso. Esto sí lo conocen. La media, ¿saben sacar media, no? Si me dicen que no, me voy. ¿Saben sacar media, supongo? ¿Sí o no? ¿Cómo sacan una media? Ahí está la fórmula. Denme un ejemplo. ¿Ah? ¿Cómo saca una media? Ya uno. ¿Quién? Sumando todos los datos que hay, dividiendo la cantidad de considerados. Perfecto. Tengo estas notas. ¿Cuál es la media de eso? Ya, pero calcule si tienen el teléfono. Saquen la media. Se nota así generalmente, ¿no es cierto? Es un 5.3 de promedio. A uno le dice promedio. Lo han hecho toda la vida. Pero entonces, así está la fórmula. Así se ve matemáticamente. Y se ve difícil, ¿no? Como llena símbolos. Y es difícil, ¿no? Sume todos los números. Esto de una muestra, N, en la muestra que ustedes tienen, la población que están investigando, sumatoria de N, cuando I es igual a 1, ¿no es cierto? O 2, 3, 4, del X sub I. O sea, sume todo y lo multiplica por 1 partido por N. Y lo divide por total. Eso le está diciendo esa fórmula. Sí, no es tan difícil. Pero se ve impresionante. Uno puede anotar esos símbolos en todos lados y como que, ¡ay, genio! Y está sacando un promedio. ¿La varianza qué es? La varianza es un concepto interesante. ¿Con qué se relaciona la palabra varianza? Variación. O sea, ¿la varianza qué me determina entonces? En una población. La diferencia. Por ejemplo, ¿será interesante tener una población de individuos? Este es el promedio de los individuos. Estamos pensando en peso. Que pesen 50, no sé cuánto pesan los animales. ¿Cuánto pesa un cerdo? 250 kilos, qué sé yo. ¿Ya?
no sé cuánto pesa, pongamos que pesa eso. Y después investigo una segunda población. Aquí. También tiene promedio 250 kilos. ¿Con qué población se quedan? ¿Con la roja o con la negra? Dayana, tú dijiste. ¿Por qué con la negra? No, menor. Tiene menor variación. Exacto. Tiene menor variación. ¿Y por qué es más interesante? Porque cada individuo se parece a su promedio. O sea, la mayoría de los individuos son parecidos a 250 kilos. Estos de acá, hay individuos que pesan 250 en promedio, pero hay individuos que pesan 350 y hay individuos que pesan 100. Entonces tienen una dispersión de los datos mayor. Y eso es lo que muestra la varianza. ¿Cómo se calcula la varianza? Aquí está. Cada número menos su promedio, ¿verdad? Si fuera en la nota, sería cada número menos el promedio. ¿Qué más dice? Elevado al cuadrado se sumamos toda esta cuestión, porque hay una sumatoria, y se divide por la muestra menos 1. Cuando la muestra es grande, cuando estamos usando la muestra completa. Si estamos sacando una muestra nomás, por el n. Al revés. n-1 cuando está con la muestra, pero cuando son muestras pequeñas uno usa el total. ¿Aquí cuántas notas teníamos? 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a sumar todo esto y lo vamos a dividir por 4. Y eso nos da la varianza. Y lo van a encontrar como esto. ¿Verdad? Y acá dice la varianza se pone como s al cuadrado. Y yo puedo sacar la desviación estándar de eso, que es la raíz de esa varianza. Nada más, le aplico raíz y saco la desviación estándar. ¿Cuál es la desviación estándar? ¿Para qué me sirve? Sí, podría servir para datos que están fuera. Por ejemplo, el ejemplo del peso que dimos recién, dijimos en la mañana, ustedes han pesado en la mañana, ¿no? Cuando están haciendo dieta, ¿no hacen dieta? ¿No? Son todos perfectos. ¿Está bien? Entonces, yo tampoco hago dieta, me da lata, pero ¿se han pesado en la mañana alguna vez temprano? Y pesan menos que en la tarde, ¿no? Sí. Pero ¿será real esa varianza? Es como ese más menos, yo peso 72 más menos 2 kilos, que varía, depende si me puse más, no sé, si comí más ese día, si estoy como inflamado, qué sé yo. Esa es la desviación estándar. Tú tienes un promedio y más o menos se mueve una cierta desviación estándar. ¿Ya? Eso es cuando te pones una nota así, por ejemplo, tú te sacas un 5,3 de promedio más o menos 2 décimas. Entonces puede ser, pongámosle 2, puede ser un 5,5 y más arriba, ¿no es cierto? O más abajo podría ser 5,1. Ahí se mueve más o menos ese rango. Es un 5,3, pero puede ser un 5,5, puede ser un 5,1. Esa es la desviación estándar. Entonces es importante entender para qué sirven estas cosas, porque uno las mira así muy de lejos, pero uno las usa siempre. Siempre está usando eso. Siempre tú estás analizando la variabilidad que hay. Y no es lo mismo tener una población, como dijo Dayana, súper variable que una población menos variable. No es lo mismo. A lo mejor tú quieres tener una población muy parecida, muy homogénea. A lo mejor no. Para un mejoramiento genético a lo mejor te sirve esta otra, la roja, porque tú puedes escoger individuos más grandes y tienes más posibilidades de escoger para poder mejorar. Una población muy homogénea, son todos muy iguales, no hay mucha diferencia. Los cruzáis entre ellos y siguen saliendo iguales. O sea, no hay mucha variabilidad para poder cambiar. Análisis de correlación. ¿Qué es lo que es un análisis de correlación? ¿Qué es para usted un análisis de correlación? ¿Lo vieron también, pues, no? ¿Sí? Pero no me acuerdo. La mayoría de las cosas que uno estudia en la U, después uno tampoco se acuerda mucho, pero sabe que las vio. Eso es lo que uno sabe después dónde ir a mirar. Eso es importante, para que no se sientan deprimidos, si uno no se sabe todo el mundo. Yo me iba muy bien en cálculo, ecuaciones diferenciales, esas cosas, y ahora ya no. Ya me ponen un límite y ya no me acuerdo ni cómo se calculaba. Una derivada. Pero sí sé para qué se ocupa. ¿Saben para qué se ocupa eso, no? Por ejemplo, el sacar. ¿No saben? ¿Ustedes tuvieron cálculo? No. ¿No tienen cálculo?
¿Y cómo ven un test? Si un test es bueno, un test diagnóstico, ¿aplican test diagnóstico, me imagino? ¿Sí o no? ¿En su carrera alguna vez ustedes como médicos verán test diagnóstico? ¿Sí? Sí. ¿Cómo sabe si un test es bueno o malo? Exacto. Tiene sensibilidad y ¿qué más? Tiene dos cosas. Va por ahí, pero no es esa palabra. Tiene que ser sensible. ¿Qué significa que sea sensible? Que el test es capaz de detectar, capaz de ver. Pero puede ver cualquier cosa o no. ¿Qué tiene que ver? Especificidad. Entonces tú tienes especificidad y sensibilidad. El test mejor es aquel que es muy sensible y muy específico. Y eso tú lo mides con una curva que se llama curva ROC. Y esa curva ROC, tú la defines cuál es mejor con respecto a el área bajo la curva. ¿Y qué calcula el área bajo la curva? Una integral. ¿Sirve? Bien, pausa. De ahí seguimos viendo nomás. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos y seguimos. No sé si estamos en la hora, pero me dio como la sensación de que era la hora.